librería Pérgamo, la librería más antigua de Madrid, y hoy vamos a hacerle una entrevista a Pablo y a Jorge Fernández. Cuéntenos, por favor, si tuvieran que definir con una frase a Pérgamo, ¿cómo la definirían? ¿Te animas? La frase es un bosque de cerezos, ¿no? A mí, bueno, una palabra que me viene a la mente es oasis, porque supuestamente en medio de la sequedad o la aridez de la época que nos tocó vivir, esto es un manantial, es una maravilla. Y sí, es un bosque de cerezos porque en realidad la madera, ahora hay una disputa etimológica de que es de nogal o si es de cedro, pero yo digo que son libreros de cerezo porque se me da la chingada gana y porque Pablo se apellida Cerezo. Y la librería más antigua de Madrid, o sea que debe de tener su historia, ¿qué es? Bueno, en principio es circunstancial porque hay que honrar que había librerías más antiguas y lamentablemente fueron cerrando, entonces por circunstancias pues diversas, pero principalmente económicas, Pérgamo quedó como la más antigua, se fundó en 1946, la fundó un señor que alquiló este local precisamente para librería, o sea, siempre ha sido librería, no ha sido otra cosa. Y las herederas, Ana y Lourdes Serrano, pues se jubilaron el año pasado. Y entonces salió la propuesta de un mexicano que es mitad gallego de alquilar, con tal de que siguiera siendo librería. Y a él se le ocurrió que como yo era escritor yo podría ser librero, lo cual no tiene mucha lógica, digamos, vocacional, sí tiene una lógica existencial. Y a mí se me concedió conocer a este hombre en una conferencia de la Universidad Complutense y aquí está, y aquí estamos. Bueno, pues un poco siguiendo con tu respuesta, ¿cómo fue que llegaste tú aquí, Pablo? Cuéntanos un poco más de ese encuentro con Jorge y cómo terminaste en una librería. Pues sí que es puro agua de azar y me sigue pasando que se lo cuento a la gente y la gente no se lo cree del todo y todo el mundo me pregunta que si es mi padre, es mi tío, algo tiene que haber ahí, ¿no? Por el parecido, claro. Debe ser que se me esté pegando el acento mexicano ya y todo. No, yo conocí a Jorge, como él contaba, en una charla que él vino a dar a la Universidad Complutense, a un máster de estudios latinoamericanos en el que yo me colé de literatura latinoamericana y pues a mí me fascinó, yo la casualidad que me encontré con su libro en un escaparate unas semanas después, el de Un bosque flotante, y me acordaba el nombre, lo compré, lo devoré ese fin de semana, me encantó. Y pues semanas después yo me estaba sacando el carnet de conducir, y cuando ves que es puro agua de azar, yo estaba sacándome el carnet de conducir y una de estas clases que te da la sensación de que no vas a probar nunca en la vida, te saltas 4 stops y demás, yo salí muy frustrado y me dio por darme un paseo y me lo encontré sentado en una cafetería en Madrid. Pues me acerqué, oye Jorge, no te vas a acordar de mí, pero sí, y se acordaba y nos tiramos toda la tarde hablando de literatura, nos intercambiamos móviles, seguimos en contacto. Y pues unos meses después le surgió la oportunidad de Pérgamo y él me lo propuso a mí. Y pues, meses después aquí estamos, sí. Y menos de un año después de eso, ya fue a México, ya vio lo que es la FIL de Guadalajara, el gran circo de los libros, y hemos fincado una amistad entrañable. ¿Ya le has contagiado algún gusto por la comida mexicana? Sí, creo que le dimos un... Sí, ¿Lo has encaminado al picante? Sí. Alguna cosa. Alguna cosa sí, por ahí. En Guadalajara esa bebida tradicional que extraen del agave creo que también le gustó. Por puro afán turístico. No. Claro, por probar de todo. Bueno, pasando a su trabajo del día a día, a ver Jorge, tú contéstame esta pregunta. ¿Cómo hacen la selección de libros en Pérgamo? Además de que justo empezaron de cero, ¿cómo eligieron hacer la selección que hoy nos ofrecen aquí? Bueno, afortunadamente hay que reconocer que el patrón nos permitió tener bastante libertad y jurisdicción sobre las decisiones de libreros. Es decir, aparte de que Pablo se hizo muy rápidamente
del sistema operativo, porque todo está informatizado, ya todo funciona gracias a la computadora. Hemos podido abstenernos de que las distribuidoras nos quieran mandar cosas que en realidad no nos interesan. Mindfulness y autoayuda y prevención de caries, pues podemos pedir libros, pero en realidad nosotros hemos privilegiado el ensayo literario, la literatura en todos sus géneros, y hemos tratado también de poner en el escaparate cosas que normalmente no se ven en las librerías de España, Claro. es decir, autores mexicanos o hispanoamericanos, y libros que no necesariamente son los que están en las grandes listas de multiventas. Vale, que ese es un criterio también para la parte exterior, ¿no? Sí. Que además la librería de fuera se ve hermosa, ahora como la tienen iluminada, llama la atención el escaparate, tomaremos algunas fotos seguramente. Cuéntanos tu día a día, Pablo. Llegas a Pérgamo y ¿qué haces? El día a día de un librero. Pues, bueno, estos días precisamente en Navidades es una barbaridad. Esta librería tiene una cosa muy especial en el día a día, es que se da mucha tertulia. Es una librería que da mucho pie a la conversación, al encuentro, al compartir libros. Nosotros lo intentamos fomentar, pero creo que también es la magia propia del sitio, es una de las cosas más chulas que tiene este lugar. El día a día tenemos mucha gente que busca recomendaciones de todo tipo. Por ejemplo, ahora en Navidades, una de las cosas que más nos está costando, pero al mismo tiempo de las cosas más gratificantes, son tías o abuelos o que buscan un libro para ese chaval de 14 años que le gustaba mucho leer y que de repente se desenganchó. Entonces esos libros que le pueden volver a transmitir una pasión por la literatura, eso es algo que nos sucede mucho. Luego hay muchas recomendaciones pues, para personal, y algo bonito de este lugar, que os comentaba antes, que a nosotros nos recomiendan mucha literatura también, y se da mucha tertulia en ese sentido. Pues si te ha gustado esto, te recomiendo, y en esos intercambios es donde más ganamos. Y son días en general muy ajetreados. Hay un gran mito, que es que el librero lee mucho. En la librería es absolutamente mentira. Luego estás aquí, no paras. Si no es esto, son redes sociales, es acomodar libros, es pedir, es leer en diagonal, pero lo que es sentarte relajado y leer un libro, eso sí que no es. Eso ya en casa. Pero... El mito del librero, entonces. Claro, sí. Hay que añadir que en realidad yo admiro sobre todo cómo cierra los días Pablo, porque Pablo es el artífice de que los ejemplares que se vendieron en el día, a la mayoría los pedimos en reposición, porque no tenemos mucho espacio como para tener 10 ejemplares de cada título, pero lo que sí tenemos es la facilidad de pedir el que se vendió y en 2 días tenemos un ejemplar nuevo. La otra cosa es que es muy conmovedor que vienen muchos lectores que se hicieron lectores en Pérgamo, de niños, y ahora son abuelos. Por eso hemos tenido mucho éxito con la sección de niños y lectores jóvenes, que ahí nos echa la mano Irene Recabarren, que es una entrañable librera, recién estrenada como librera, aunque había trabajado de editora. E Irene nos ayuda mucho con orientar a las madres para los libros que necesitan los bebés y los jóvenes lectores. ¿Una librería sin libros para niños sigue siendo una librería? Pues realmente no, y yo creo además que te diría que puede que sean los libros más importantes, porque es el salto, y lo comentábamos mucho, por ejemplo, la parte juvenil es imprescindible, que es el momento en el que los chavales y las chavalas deciden si siguen con esto o no. Y además es una de las cosas donde el sector se ha revitalizado muchísimo, es decir, los clásicos de la literatura no distan nada de los clásicos de hace 30 años, ¿no? Pero sí hay ediciones de libros infantiles que son auténticas maravillas, obras de arte, cosas que son infantiles porque las ponemos aquí, pero hay mucho contenido de adulto, contenido gráfico, de ilustración, cosas que son auténticas obras de arte, ¿no? Y es una de las partes que más hay que trabajar al mismo tiempo, pues porque no estás acostumbrado a leer, ¿no? A no ser que tengas hijos o lo que sea, pero no estás acostumbrado a leer literatura infantil, pero es muy importante saber venderla, porque
la gente te pregunta, oye, tengo una niña de 4 años, le gustan las mariposas y los piratas, ¿qué me recomiendas? ¿No? Ah, pues igual esto, pero si no le entusiasma leer, mejor esto, ¿no? Entonces tienes que conocerte mucho más los textos, que seguramente la de la otra sala, porque ahí la gente ya tiene un criterio más formado, entonces y ahí ya queda responsabilidad tuya. Si Vale. te compras un libro y no te gustó, también es parte del juego, Sí, pero aquí sí, es sí. distinto, ¿no? Nos ha ido muy bien con invitar a los niños a que participen con sesiones de cuentacuentos. Hicimos una para Halloween, para el Día de Muertos, en donde terminaron tomando el poder los niños lectores y me desplazaron a mí y terminaron leyendo ellos. Guau. Y hace poco para Navidad yo me aventé una versión de la canción de Navidad de Dickens, sin contar con que había un niño que se la sabía de memoria y entonces me estaba corrigiendo la plana casi en cada párrafo que yo iba modificando. Ellos son los que dentro de algunas Navidades ya van a estar ocupados con el acervo que hay en la otra sala y esto tendrá, digamos, un fondo revolvente de esperanza e imaginación. Bueno, que es el gran trabajo que han hecho ahora, ¿no? Concebir este espacio para que los lectores de aquí pasen allá y supongo que es el trabajo que han empezado a hacer desde... Ujú. Es desde curioso la apertura, porque en las librerías españolas en tiempos de la dictadura la trastienda se conocía como el infierno. Entonces nosotros somos una versión moderna de Herodes al mandar a los niños al infierno. Era donde se vendían los libros prohibidos, los que se vendían envueltos en papel de estraza. Muchos de ellos ediciones mexicanas y argentinas que estaban prohibidas su venta en España. El Capital de Marx, por ejemplo. Pero yo creo que si te veían salir de una librería con un libro envuelto en papel de estraza, pues ya te estabas delatando a ti mismo. Sí. Ahora la felicidad es verlos cuando vienen y hacen también su pequeña tertulia. Ha habido aquí grandes discusiones de niños que ven los pros y los contras de los libros que les molan, como dicen ellos. El relevo generacional nos viene también por arriba, ¿eh? Sí, hay muchas, por ejemplo, señoras y señores mayores que compraban aquí libros de niños y ahora los compran para sus nietos. Creo que son muchos años. Claro. A ver, voy a hacer una pregunta a cada uno. Bueno, pueden igual contestar quien quiera. ¿Cuál sería su mayor sueño para esta librería? Yo que presente un libro aquí rodeado de niños, lucía la sonrisa de México. Yo desde el principio, a ver, perdón que me adelanté, pero yo sé que tarde o temprano iba a ser librero. Y lo que a mí me prende es que resuciten la cantidad de autores supuestamente muertos que yo sigo recomendando y a muchos de ellos que los sigo echando de menos. Entonces, la mayor locura que deseo es que, a ver si se puede, no sé si se pueda, ojalá este sábado, que reaparezcan de todas las épocas pasadas los escritores que sigo leyendo. Gran deseo. A ti te voy a hacer otra pregunta entonces, Pablo. Uh-huh. ¿Qué libro sorprendente has visto pasar por esta librería? El libro que te ha hecho decir, wow, alguna edición, algo que hayas leído, que no hayas leído antes. Pues mira, sí me pasó. Era un libro que tenía fichado porque me fascinaba la portada, porque me gusta mucho la editorial. Y es de los pocos ratitos que he tenido aquí para sentarme, un sábado ya casi cerrando, que llovía, entonces había menos gente, que es Como si existiese el perdón, de Mariana Trabacho, que es una autora argentina que ahora he seguido leyendo cosas de ella y me ha fascinado. Y yo estaba leyendo en aquel momento otra novela en mi casa que no me había traído aquí, leí una página y de eso, no sé si incluso igual cerré antes para irme a casa y lo devoré esa tarde. Es un libro magnífico y me ha pasado además algo muy bonito con ese libro. Desde entonces lo hemos puesto, porque unas cosas de la librería también, el mundo editorial en general, en España pero también en otros lados, prima muchísimo las novedades, que tienen muchas cosas a favor porque no paran de salir autoras brillantes, muy jóvenes, con un futuro pues, muy sobresaliente, pero al mismo tiempo también agobia mucho como lector, porque hay tantísimo que leer ahí fuera. Entonces la idea de la librería es mantener novedades y autoras jóvenes y demás, que creo es muy importante, pero también permanecer lo clásico, ¿no? Mantener uno en un pie en cada lado. Entonces nosotros en las mesas tenemos cosas que también nos gustan a nosotros,
que no tiene por qué haber salido hace un par de meses y que simplemente pues, nos gusta. Y este libro yo lo he puesto mucho en la mesa y lo he recomendado muchísimo. Y han venido ya 2 señoras simplemente por el, joder, me leí Cómo se existe el perdón de Mariana Trabacho y me alucinó. O sea, qué libro, qué maravilla. Y me han recomendado cosas en relación. Y eso es como lo mejor, creo que te puede pasar en una librería, ¿no? El que alguien se fíe de ti y funcione. Bueno, ya para ir cerrando, pues yo creo que es interesante saber sus 2 libros favoritos de cada uno. Yo leo cada año El Quijote y estaba yo muy esperanzado de que me tocara vender el primer Quijote que se pidiera en Pérgamo, pero no me tocó a mí. Por lo menos, digo, sí me tocó recibirlo. Bueno. Y que lo vi entrar campeando por estos campos de Montiel. Pero ese es mi libro por antonomasia. Para mí el libro, o sea, siempre hay muchos, nunca hay un libro, pero uno de los libros que es un punto de inflexión, que sí cambia mi manera de ver la literatura y todo, yo diría que El Hacedor de Borges. Es como uno de mis libros, sí. Muy talentoso muchacho. Con futuro. Pues con esos gustos y esas recomendaciones ya quiero leer este que nos menciona. ¿Por qué la gente tiene que venir a Pérgamo? Invítenlos. Bueno, en general yo creo que ir a las librerías en general es una obligación y que los gobiernos de todos los países deberían considerar como parte de la canasta básica de cada economía familiar un libro. Creo que lo único que nos salva está en los libros, en la lectura de libros, como personas, como países, pero también como planeta. Entonces aquí, aunque no tengamos el título, lo conseguimos. Y los que tenemos son altamente recomendables y contagiosos. Así que se me ocurre que pueden venir además porque hay confianza para conversar sobre libros. El poeta Yomi García Scott decía, solo hay algo mejor que escuchar música, que es hablar de música. Y solo hay algo mejor que la literatura, que es hablar de la literatura, y eso aquí lo practicamos con gran entusiasmo diario. Pues nosotros, desde el programa Y los sueños, sueños son, queremos seguir hablando de literatura con ustedes y que la gente venga a hablar de literatura con 2 grandes libreros, Pablo y Jorge. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias.